Estamos conectados y no tuvimos problema con Sí, el link. bueno, íbamos a empezar apenas electro, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Una vez que ustedes hicieron todo el interrogatorio, la exploración física en el paciente y toda lo que se obtiene de la semiología de los síntomas, tienen que pensar ustedes en un estudio más objetivo que les permita a ustedes sostener su diagnóstico presuntivo. Y el más ocurrido en cardiología, pues es la electrocardiografía. La electrocardiografía ha tenido un desarrollo muy vertiginoso desde que empezó, bueno, vertiginoso entre comillas, desde que se empezó a ver que el corazón generaba actividad eléctrica dentro de él mismo. De tal forma que eh, los investigadores trataron de entender cómo es que la fibra muscular cardíaca era automática y cómo es que transmitía estímulos eléctricos de un sitio a otro del corazón e incluso los transmitía a través de los tejidos periféricos y de la piel incluso. Eh, Ustedes el concepto de fisiología, cuando vieron fisiología, bueno, antes que esto, el electrocardiograma es un método diagnóstico objetivo que tiene una sensibilidad y una especificidad baja. No es la panacea del diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. Esto no lo hemos visto, ¿eh? El potencial de reposo transmembrana. No, doctor. ¿No, verdad? Bueno, entonces, eh, el electrocardiograma tiene falsas negativas y falsas positivas. O sea, tiene una sensibilidad y especificidad baja. Más o menos del 60 y tiene una sensibilidad aproximadamente del 64% y una especificidad del 58%, más o menos. Entonces, quiere decir que hay veintitantos o treinta y tantos, perdón, treinta y tantas personas de cada 100 que pueden tener falsas negativas. O sea, haber un problema cardíaco, pero salir con un electrocardiograma normal. Y al revés, también hay una especificidad muy baja del 58%, quiere decir que más o menos 42 personas de 100 van a tener falsas positivas. O sea, una persona que tiene corazón normal puede tener datos anormales en el electrocardiograma. De tal forma que no es 100% seguro, es simplemente un estudio de apoyo para los diagnósticos de enfermedades cardiovasculares. Y esto viene en base a la composición de los iones en la célula miocárdica. Si ustedes recuerdan, en todas las células del cuerpo, incluyendo las cardíacas, hay un medio intracelular y un medio extracelular. Y este medio intra y extracelular tienen componentes iónicos muy diferentes y cargas eléctricas muy diferentes. De tal forma que sabemos que dentro de la célula tenemos carga negativa ocasionada por los iones sulfato, fosfato, proteínas, cloro, etcétera. Y en el medio extracelular está eléctricamente cargado en forma positiva de sodio. Si ustedes meten un estilete, si estamos compartiendo, doctora, se me hace que no, ¿verdad? No, doctor. A ver, me va a dar la función de compartir. Está muy fallo el Zoom, mire, por ejemplo, ahorita no puedo meterme para que me dé la función de compartir. No es la computadora, ¿verdad, doctora? No sé si se actualizó Zoom en algunos dispositivos. A lo mejor puede ser, porque no. Permítame.
Ahora sí. Entonces, compartir. Muy bien. Ahora sí, ¿verdad? Ya se ve la imagen. Sí, doctor. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que está eléctricamente negativo y positivo? Si ustedes ponen un voltímetro con un estilete metido al interior de la célula miocárdica, ¿sí? Vamos a decir que ponen un estilete aquí para ver qué carga eléctrica tiene. Este estilete, esta flechita, lo que nos va a indicar cuál es el voltaje de este interior de la célula. Vamos a ver cómo la flecha se va a dirigir a la porción negativa, más o menos a menos 90 milivoltios. Quiere decir que esta parte de la célula, más bien esta parte o este interior de la célula, está cargado eléctricamente en forma negativa por los iones que ya mencionamos. Si el estilete lo ponen aquí en el exterior, en el tejido extracelular, en esta parte, la flechita se va a dirigir a la porción positiva del voltímetro. Y eso es ocasionado sobre todo por los iones de sodio. Esta particularidad de la célula, vamos a hablar específicamente de la célula miocárdica, le permite tener una polaridad a través de la membrana celular que es parte de la estabilidad de la vida de la célula. Esto genera un gradiente de eléctrico, un gradiente, o sea, una diferencia eléctrica en el interior y en el exterior, un gradiente electrolítico, diferentes iones dentro y fuera de la célula, y un gradiente de presión. ¿Por qué? Porque aparte de estar contenido con diferentes iones, esto hace que el agua se mueva hacia afuera o hacia dentro de la célula. Y eso es lo que hace que la célula se vea turgente, que se vea llena, que tenga forma, etc. De otra forma, si no existiera este gradiente eléctrico, que no fuera negativo o fuera adentro, o que los dos lados fueran positivos, por ejemplo, entonces no habría movimiento de iones a través de la membrana celular. Y la célula carecería de movimiento de agua, estaría prácticamente deshidratándose en la célula, las mitocondrias y los lisosomas entrarían en actividad, liberando enzimas lisosomales como, entre comillas, como defensa, y destruirían prácticamente a la célula, ¿sí? Esto sería la muerte celular. Y esto no es así gracias a la disposición en la naturaleza que nos dio este tipo de movimientos fisiológicos dentro y fuera de la célula a través de la membrana celular, ¿sí? De tal forma que tenemos una polaridad en la membrana celular que es una parte positiva y una parte negativa. Esto se le ha llamado potencial de reposo transmembrana. El contenido normal dentro y fuera de la célula y la polaridad de la célula con cargas negativas adentro y cargas positivas afuera se llama potencial de reposo transmembrana. ¿Ya habían escuchado estos conceptos? ¿O no? Sí, doctor. Sí. Perfecto. Una vez que la célula es activada o es estimulada por cualquier vía, llámese por un estímulo externo o por un autoestímulo, porque las células son automáticas, las musculares cardíacas. Entonces, la célula está provista en su membrana celular por millones y millones de poros, que son poros selectivos, selectivos para entrada o salidas selectiva de iones. Y cada ion va a moverse de una forma ordenada y en un tiempo determinado. Así, cuando una célula miocárdica es estimulada, se abren inmediatamente poros o compuertas, como ustedes le quieran llamar, que son
exclusivos para la entrada de los iones de sodio, para que entren en forma rápida, o sea, son compuertas o poros de entrada rápida de los iones de sodio al interior de la célula. Si van a entrar iones de sodio, van a entrar cargas positivas. Esto hace que si nosotros graficamos ese movimiento de iones, vamos a tener una zona donde estamos en prácticamente más 90 grados, menos 90 grados, perdón, del interior de la célula, y se va a transformar rápidamente en una porción positiva por la entrada rápida de los iones de sodio, ¿sí? Cuando entran los iones de sodio, llega una fase más o menos aquí en 0 milivoltios, donde se cierran las compuertas de los iones, de la entrada rápida de los iones de sodio, y se abren las compuertas, otras compuertas que son para continuar la entrada de sodio, pero de forma más lenta. Son compuertas de entrada lenta de los iones de sodio, hasta que la célula adquiere una polaridad positiva por dentro. Esto quiere decir que por fuera pues se va a mantener en forma negativa, ¿verdad? Ya que el sodio fue metido en la célula. Y en el interior de la célula, en lugar de ser menos 90, va a ser más o menos más 20 milivoltios. Esto generó una inversión prácticamente de la carga eléctrica del interior de la célula. Una vez que se depleta, se llenó el interior de la célula de iones de sodio, se abren selectivamente, se cierran esos poros y se abren selectivamente otros poros para que empiecen a entrar en la célula iones de calcio y iones de cloro, ¿sí? El cloro le va a conferir al interior de la célula cierta negatividad a la célula, otra vez a tender a ser negativa, hasta llegar más o menos a una estabilidad de 0, en donde se cierran las compuertas de los iones de cloro y se siguen abriendo compuertas para la entrada de los iones de calcio, lo cual crea una fase que se llama tetanización. El calcio entra a la célula y se es utilizada para la contracción muscular. Y al llegar a cierto grado de entrada de los iones de calcio y de los iones de cloro, la célula se activa en forma instantánea para abrir compuertas de la salida de los iones de potasio. Se abren las compuertas para el movimiento de potasio a través de la membrana celular y el potasio empieza a salir en forma vertiginosa de la célula. Se cree que el potasio tiene 20 veces más movimiento a través de la membrana celular que el sodio, de tal forma que salen grandes cantidades de potasio hacia el exterior de la célula. Al llegar a esta fase, si se fijan, que está al mismo nivel que al inicio, en esta fase, electrónicamente la célula está igual. Salió el potasio y quedó el sodio adentro, pero se cargó nuevamente en forma negativa por la salida del potasio. Entonces podemos decir que la célula está electrónicamente igual que al inicio, pero electrolíticamente está invertido, porque los iones de potasio estaban afuera y los iones de sodio están adentro. Llega un momento en que esa salida de potasio es tan importante, es tan severa, que hiperpolariza a la célula. O sea, en lugar de verla hasta aquí donde se ve, la curva abarca hasta acá, con este piquito, ¿sí? Se hiperpolariza, quiere decir que la negatividad es más mayor al final, que al inicio. En esta parte, entonces se activa automáticamente lo que conocemos como bomba sodio-potasio ATPasa. Y en forma rápida, esta bomba sodio-potasio ATPasa empieza a meter el potasio que había salido y a sacar el sodio que había entrado, ¿sí? Y empieza a traer la curva a hacerse hasta menos 90 grados, ¿sí? Esta fase que nosotros la conocemos como la fase diastólica, se llama pendiente de despolarización diastólica del corazón, corresponde más o menos a la forma en que el corazón toma su frecuencia cardíaca, de tal forma que esta línea semivertical se llama pendiente de despolarización diastólica y nos indica la presencia de
de una parte o una característica específica de las células miocárdicas, que es el automatismo ventricular. El automatismo, el automatismo celular. Son células automáticas que las hace distinguir de las demás células del cuerpo humano, ¿sí? Todo este movimiento de iones, la entrada de sodio, la entrada de los iones de cloro y calcio, la salida del potasio, la bomba sodio-potasio ATPasa, se llama potencial de acción transmembrana y es la base para entender la electrocardiografía. Este potencial de acción transmembrana es una de las partes donde se preguntan, sacan algunas preguntas para el examen nacional de residencias médicas. Entonces, el que le entendió muy bien, el que no le entendió, pues va a tener que irse a leer al libro para que le entienda lo que les comenté. Muy bien, este potencial de acción transmembrana se lleva a cabo en todas las células cardíacas, pero principalmente en las células del sistema de conducción. Así, sabemos que hay 3 tipos de células en el corazón: las células miocárdicas del sistema de conducción, las células miocárdicas auriculares y las células miocárdicas ventriculares. Las células miocárdicas del sistema de conducción son células muy especializadas para determinar el seguimiento del nacimiento de estímulos eléctricos. De tal forma que aquí vamos a ver que en este piquito, que es la hiperpolarización, la bomba sodio-potasio ATPasa y la pendiente despolarización diastólica, esto nos da la automaticidad y nos da la frecuencia cardíaca. Entre más cortito esté o entre más verticalizada esté esta línea, más verticalizada, es más frecuente la frecuencia cardíaca, valga la redundancia. Entre más acostado esté aquí, más lenta va a ser el corazón. Y así sabemos que en las células donde el potencial de acción transmembrana es cortito, ¿sí? Esa célula es más rápida por la pendiente de despolarización diastólica, que en las células más del sistema de conducción más inferiores, en donde la curva del potencial de acción transmembrana es más lenta, ¿sí? Y la pendiente de despolarización diastólica es más horizontal, vamos a decir. De tal forma que vemos en diferentes sitios del sistema de conducción y de las células miocárdicas diferentes formas del potencial de acción transmembrana. Esta forma cortita la encontramos sobre todo en la porción superior del sistema de conducción. Estamos hablando del nodo sinusal, de los haces internodales, del haz de His o del nodo auriculoventricular, ¿sí? Y así los investigadores empezaron a buscar cómo se originaban esos estímulos eléctricos y vieron que había un sistema eléctrico especializado en el corazón que se llama sistema de conducción. El sistema de conducción tiene que ser generado en un sitio donde ese potencial de acción transmembrana sea el más corto, o sea, el que genere más rápido estos estímulos eléctricos. ¿Cuál sería este? Una cintilla o una tirilla de músculo especializado que está localizada en la porción anterior de la desembocadura de la vena cava superior. O sea, estamos hablando de la aurícula derecha y que se llama nodo sinusal. El nodo sinusal, que mide aproximadamente de 3 a 5 milímetros de largo con un milímetro de ancho, está localizado en ese sitio. Y de ahí, este genera los estímulos más rápidos. Por lo tanto, se puede decir que ese sitio es el que marca el paso en todo el sistema del corazón, en todo el sistema eléctrico. Es el que genera más estímulos y es el que va a marcar el paso. Va a decir cuál es la frecuencia y cuál es el ritmo de ese corazón, ¿sí? De tal forma que estos estímulos que nacen de aquí del nodo sinusal son transmitidos a un sistema especializado de células que transmiten ese estímulo eléctrico generado ahí y lo pasa a una segunda estación que es el nodo auriculoventricular. Estos haces
o estas formas o estos sitios preferenciales que parten del nodo sinusal al nodo aurículo-ventricular, que está dentro de las aurículas, se llaman haces internodales, o también, más bien, lo más correcto es vías preferenciales. ¿Por qué más correcto? Porque realmente nunca se ha demostrado la existencia de un cordón o de un haz que sea, que pase del nodo sinusal al nodo auriculoventricular la conexión eléctrica. Se sabe que la electricidad pasa por ciertos sitios de las aurículas que se llaman vías preferenciales. Son células anatómicamente iguales que todas las demás, pero por ahí pasa el estímulo eléctrico. Y tenemos tres vías preferenciales. Una anterior, que es la de Bachmann, ¿sí? Una media, que es la de Wenckebach, y una posterior, que es la de Thorel, con H, Thorel, de Thorel. Por ahí son las vías preferenciales por donde pasa el estímulo eléctrico, va y lo pasa a la segunda estación, que se llama nodo aurículo ventricular, y en el nodo aurículo ventricular tenemos tres tipos de fibras. Este es el nodo aurículo ventricular con tres tipos de fibras. Unas iniciales que van pegadas a las vías preferenciales, unas iniciales que se llaman de células auriculares, ¿sí? Una intermedia, ¿sí? Una intermedia que es la más súper especializada de todas, que tiene la función principalmente, esa zona intermedia, o también llamada zona de transición, tiene la función de retardar el estímulo eléctrico. ¿Para qué creen ustedes que se retarde el estímulo eléctrico? ¿Quién me lo quiere decir? ¿Sí saben para qué? Ahí están. Sí, doctor, aquí estamos. Perfecto. Doctor, ¿sería por lo que es que el nódulo sinusal va a ser más lento debido a que entran por iones de calcio? No, el retraso fisiológico que está a nivel de esa zona transicional o zona de transición en el nodo auriculoventricular es precisamente para que la función mecánica sea sincrónica, o sea, que se contraigan primero las aurículas y después los ventrículos. Porque de otra forma, si se contrajeran al mismo tiempo, prácticamente estaremos ante problemas mecánicos graves, que sean, por ejemplo, insuficiencias valvulares. Habría insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspide, etc. De tal forma que eso se hace en forma sincrónica. Estas células transicionales retrasan más o menos en 0.03 segundos el estímulo eléctrico. Lo va a pasar a otra serie de células que están después de esta, que se llaman células ventriculares. Y estas células ventriculares transmiten el impulso eléctrico a una cintilla aplanada. Bueno, el nodo AB sabemos que está en el piso de la aurícula derecha, en la porción superior del septum membranoso, el septum interventricular membranoso. Después pasa a una cintilla aplanada que está en el septum, que se llama haz de His, ¿sí? Y del haz de His nacen dos grandes ramas, una derecha y una izquierda. Desde el punto de vista electrocardiográfico, se estimula primero la porción inicial de la rama derecha, pero como la rama izquierda es más gruesa y más rápida, en el electro ustedes van a ver siempre cómo va a predominar la fuerza de la rama izquierda de la His. Inicialmente se ve cómo se despolarizan las porciones iniciales de la rama derecha, con la presencia de una pequeña onda Q, ¿de acuerdo? Y al llegar a las porciones más distales, llega y se ramifica en varias partes, en fibras que se llaman fibras de Purkinje.
A nivel de la rama izquierda, aunque no se ve aquí, la rama izquierda se ramifica en tres partes. En una, permítanme, dejen dibujar. Aquí está la rama izquierda. Se ramifica en una rama anterior. En una rama anterior. En una rama posterior. Y en una rama septal, que también se le han denominado fascículos anterior, posterior y septal. Para fines electrocardiográficos, el que más nos interesa es el anterior y el posterior. Son fascículos de división de la rama izquierda. La rama derecha también se divide en algunos fascículos, sin embargo, no son muy, no se mencionan mucho en los libros de electrocardiografía porque no tienen ninguna trascendencia clínica o electrocardiográfica. Pero sí, igual que en la rama izquierda, la rama derecha va terminando en ramificaciones finales que se llaman ramas o fibras de Purkinje. Y esa sería más o menos la secuencia de la despolarización o de los potenciales de acción transmembrana que nacen en el nodo sinusal hasta la porción más distal del sistema de conducción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Bueno, en otra vista tenemos también otra vez el nodo sinusal, los fascículos anterior, medio y posterior, las de His, perdón, el nodo auriculoventricular, las de His, las ramas derecha e izquierda de las de His, y aquí vemos las ramificaciones de las fibras de Purkinje, ¿sí? En el sistema de conducción. Toda esta actividad eléctrica del corazón fue descubierta, se puede decir, o fue investigada en aquellos tiempos por los investigadores más destacados, y les nació la necesidad o la ocurrencia o vamos a decir, la forma de querer captar esa actividad eléctrica del corazón. Y entonces empezaron los científicos desde los años 1800 y feria a buscar la forma de captar esa actividad eléctrica del corazón. Sabían que esa actividad eléctrica, el potencial extratransmembranal de todas las células, se esparcía a los tejidos vecinos e incluso hasta la piel, y eso generaba forma de captar ese movimiento de iones, de tal forma que los científicos tuvieron que buscar la forma de captar esos movimientos de iones. Y desde 1887 empezaron a investigar cómo podían hacerle para captar esa actividad eléctrica del corazón. ¿Sí? Pasó el tiempo, se empezaron a mejorar las formas de captar esa actividad eléctrica, los empezaron a sofisticarse, ¿sí? Hasta caer en lo que conocemos los electrocardiógrafos, que eran los más antiguitos como pero que con el tiempo se fueron haciendo más sofisticados, ¿sí? Más sofisticados, como estos actuales, en donde ya se observaba cómo se transcribía la actividad eléctrica del corazón en un papel, ¿sí? Hasta la actualidad sabemos que existen muchos métodos de graficación de la actividad eléctrica del corazón. Los más recientes, pues el monitoreo Holter, donde se transcribe la actividad eléctrica del corazón en 24 horas, 48 horas, 7 días, 7 meses, etc. Vamos a ver después acerca de esto. Y hay otras formas de transcribir la actividad eléctrica del corazón, pero que no las vamos a mencionar más que lo más importante, ¿sí? Sabían los científicos que este movimiento de iones o este movimiento eléctrico se podían captar a través de la piel. Y entonces idearon poner electrodos en las 4 extremidades. Desde un principio, como lo hacían los investigadores en aquel tiempo, en donde ponían las 4 extremidades para captar esto en diferentes formas,
Aquí vemos, por ejemplo, cómo esta persona se prestó para que le hicieran experimentos a través de las 2 extremidades superiores, después fueron a través de las 4 extremidades, ¿verdad? Se experimentó en animales incluso, donde había muchos accidentes, se electrocutaban animales, se electrocutaban humanos, ¿verdad? En aras de conocer ese movimiento eléctrico. Y se supo que poniendo electrodos en las 4 extremidades podían captar esa actividad eléctrica a grosso modo del corazón. Creo que le vamos a dejar aquí, doctora. Mañana continuamos, ¿verdad? Sí, doctor, está muy bien. ¿A qué horas continuamos mañana? A las 12. Sí, ¿verdad? Sí, doctor, a doctora, las las 12. Muy bien. Mañana nos vemos entonces. Hasta mañana, Mañana, doctor, gracias. doctora, hasta Hasta mañana. mañana, sí.